Buenas tardes, ahora inicia la conferencia de prensa del profe Pedro Sarabia. Buenas tardes, profe. Giselle Ortiz para Tigo Sports. Hoy en este partido, ¿por qué no pudo ganar Nacional? ¿Qué considera usted que le faltó el equipo teniendo en cuenta del buen primer tiempo que tuvo, profe? Bueno, muy buenas tardes para todos. Realmente no sé si vamos a coincidir, pero uno creo que debe ser crítico. Nosotros fuimos protagonistas en el primer tiempo. Creo que hubo la diferencia del resultado está basado en las oportunidades de goles que se aprovechó y la que nosotros no aprovechamos. Tuvimos la posibilidad donde el cual por el lado derecho y por el lado izquierdo pudimos desbordar y no podíamos contener o estar presente ahí en el área para meter, y eso lleva a que el desgaste de manera constante. También el equipo rival no tenía una claridad de juego o no podía, por el hecho mismo que estábamos tratando de neutralizar, ¿verdad? Pero el fútbol es así, tenés la posibilidad de goles, tenés que hacerla, y ellos cuando tuvieron la hicieron. Profe, ¿qué tal? Dani Trocha, Radio 1 de Marzo. Profe, le quiero consultar directamente, ya que usted sabe, está en el ruido. Hoy fue su último partido con Nacional, porque se menciona mucho el tema de Cerro Porteño, y quién más que usted para aclarar de una vez por todas esta situación y que lo haga en conferencia de prensa para que lo escuchen todo, profe. ¿Cuál es la situación suya? ¿Sí o no al frente de Nacional? Sabemos que está ahí latente alguna posibilidad, si así lo es, por supuesto. Realmente no me gustaría hablar de nada fuera del contexto del día del partido de hoy, porque uno se preparó para ganar el día de hoy. Bueno, no pudimos, encontramos un rival que fue efectivo y bueno, esto es trabajo, tratar de trabajar ante este tipo de situaciones, porque fuimos protagonistas pero no marcamos los goles. ¿Qué tal, profe? Por aquí en el fondo, Juan Denis de Radio 1 Deportes 1. Por lo menos la información que uno tiene del lado de Cerro Porteño es que los dirigentes encargados del departamento de fútbol conversó con usted y que estaban esperando la respuesta suya para confirmar o descartar la posibilidad. ¿Es así? ¿Hubo contacto, profe, con la gente de Cerro? Vuelvo a ser reiterativo, no quiero hablar del tema. Lógicamente hemos jugado una final, no lo conseguimos ganar y entonces tengo cosas para preocuparme mejor. Pedro, buenas tardes para Fútbol a la Grande Radio Monumental. Primero entonces te pregunto sobre el partido. La acción de Gutiérrez, que un jugador de su experiencia, por así decir, que ya tiene rodaje, cometa ese tipo de situaciones, primero la amarilla, la segunda falta, el penal, cambia la historia del partido a partir de ahí. Y lo segundo, ¿vas a hablar al terminar con los directivos sobre este tema? Porque si no fuera así, ¿lo descartamos ya para cortar ese rumor, Pedro? ¿O cómo queda esta situación? Perdón por la insistencia, sí, pero... Sí, yo entiendo el trabajo de usted y respeto bastante. Primero, lo de Gutiérrez es un jugador que las veces que jugó para Nacional siempre hizo de la mejor manera. Una amonestación que al ser defensor lo podés llevar, y la segunda, con el intento de llegar a la pelota, no hace más que, creo que, interceder en el contacto al equipo rival, al jugador rival en este caso. Pero bueno, son situaciones que se dan. Lógicamente el fútbol es muy constante, tenemos la obligación de ir mejorando y bueno, se va a trabajar para eso. Profe, para la 7:30 BC Cardinal, ¿va a continuar siendo técnico de Nacional? Digo, Pedro Sarabia, ¿va a seguir dirigiendo la academia? Yo no he hablado todavía con la directiva, hemos hablado con respecto al partido. Esto es fútbol. Sabemos que uno trabaja para ir mejorando en todo lo que refiere y bueno, mi cabeza está en Nacional por el hecho de que, vuelvo a hablar, el resultado no es tan agradable. Buenas tardes, profe. Matías Cuevas para Versus Universo 970 AM. Le quería consultar por el trámite del partido, porque en el primer tiempo se notó un Nacional bastante ofensivo, dominador del juego, lo llevó por delante a Guaraní, complicándolo también en la salida conjunta Aborigen, y en el segundo tiempo prácticamente una contraparte totalmente distinto el trámite del juego. ¿Por dónde cree que pasó eso? ¿Fue por las variantes de Guaraní, por un cansancio físico en sus jugadores? ¿Por dónde cree que pasó esa diferencia entre un primer tiempo y un segundo? El análisis que puede hacer un entrenador es: ser protagonista te lleva a tener oportunidades de goles. Nosotros no llegamos a tener esa posibilidad o llegar a marcar, que es lo más importante. Lógicamente un equipo tiene que trabajar para presionar, para generar juego, para llegar al gol. No pudimos concretar. Ya el segundo tiempo el equipo rival lógicamente también tiene
tiene con qué tratar de contrarrestar en la presión que veníamos haciendo. Creo que en el segundo tiempo fuimos parejos. Los hablamos durante la semana que el que se equivoca puede llevar algún tipo de sorpresa. Yo creo que hay una secuencia de juegos que se dieron que podríamos haber tomado otro tipo de solución para que no terminase el gol del equipo rival, pero bueno, el equipo del rival también juega y consiguió ganar. Mauricio, aquí el EP. ¿Cómo se siente usted después de, como habían mencionado los colegas, se le metió mucha presión a Guaraní, pero Guaraní por una jugada fortuita del partido pudo conseguir el penal y ahí se desestabilizó todo el partido? ¿Cómo considera su opinión final? Bueno, vuelvo a decir lo mismo. Nosotros tuvimos el tiempo o la cantidad de minutos siendo protagonistas. El equipo rival no podía salir. Teníamos para hacer los goles, no hicimos. Mismo para llegar al empate, estamos un poquito de veces de querer meter los goles y no darle al mejor compañero. Y bueno, saber que los partidos se ganan con goles y no con insinuaciones. Profe, ¿cómo le va? Erwin Velázquez por Radio La Unión. ¿Tuvo en estos días una reunión con el presidente Enrique Sánchez o todavía no se comunicó con él? Por eso justamente no he hablado y he decidido no hablar. Por respeto al presidente, porque el presidente es la cabeza de la institución en el cual yo me brindo, y entonces por respeto, lógicamente hablaremos de todo, de lo que pasó el día del partido, de lo que uno vio, constantemente el análisis que se lleva para realizar a través de lo que cuando se gana y también cuando se pierde. ¿Tenés ofrecimiento, profe, de otro equipo para dirigir aquí? Realmente uno considera que está haciendo bien las cosas porque el ofrecimiento siempre hay y ha pasado un mes atrás un equipo también sonaba mi nombre y bueno, pero el presente es mío nacional y quiero lógicamente buscar siempre esta solución por estos partidos adversos que uno no lo esperaba, pero el fútbol es así.